jamás iré. Tienes palabras de vida eterna. ¿Me escucha bien allá en el fondo o no? Está muy bajito, ¿no? Este está muy bajito. ¿Ahí está bien? ¿Sí? Genial. Bueno. Como siempre les pedimos, apagar los celulares, o por lo menos sacarles el audio. Está bueno en toda la reunión, pero en este momento también, quizás con más atención. Y también a los papis pedirles que nos den una mano con los chicos. Abran sus Biblias, por favor, en Romanos 9. Vamos a leer de los versículos del 1 al 5. Leemos Romanos 9, del 1 al 5. Dice, verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Oremos. Amado Señor, le damos gracias por este día, por poder llegar hasta este momento. Ruego que, como oramos a la mañana, ahora pueda usar poderosamente su palabra para mostrarnos su voluntad, que obre en nosotros. Rogamos su bendición, rogamos que su Espíritu nos ilumine y nos transforme para hacer lo que usted nos manda aquí. Ayúdenos, Señor. Son pasajes quizás un poco polémicos, usted sabe, Padre, no es secreto para usted, ni por eso ruego su ayuda y que pueda usar mi imperfección para su gloria y todos podamos ser edificados. Rogamos y oramos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, el título del sermón es El dolor por los perdidos. Y para introducirnos, ¿no?, animarles a pensar en el dolor o la angustia que nos genera tener seres queridos que no conocen a Cristo. Nos preocupa, porque sabemos que si eso no cambia, ¿sí?, sabemos su destino eterno. ¿Sí? Cada tanto pensamos en eso y nos aflige cuando viene una fecha de cumpleaños o las fiestas, o cuando se están atravesando momentos de enfermedad por ahí, o de pronto fallece un vecino medio lejano y vamos al velorio a dar nuestros respetos y demás, y pensamos automáticamente en nuestros seres queridos más cercanos. Y nos duele, y a todas las personas en general nos duele, creyentes y no creyentes, por el asunto de la separación. Es algo que duele muchísimo, estar separados. Pero a los creyentes yo creo que nos duele un poco más, porque sabemos que si ellos mueren sin Cristo, sin rendir sus vidas a Cristo en indiferencia o en rebeldía a Dios, no solo que vamos a estar separados de ellos para siempre, sino sabemos que van a ir a sufrir eternamente en las manos de Dios, de forma justa, pero van a ir a sufrir. Entonces, por esto creo que nos vamos a sentir muy identificados con el sermón de hoy. El tema es el siguiente del sermón. El creyente experimenta profundo dolor por los perdidos. Ese es el tema.
Y justamente arranca una nueva sección, ¿no? El pastor Sergio terminó de predicar Romanos 8 la semana pasada y bueno, arranca una nueva sección que va del capítulo 9 al 11, que es una de las más polémicas de toda la Biblia. Justo a mí me viene. Pero bueno, el Señor sabe cómo hace. Y es tan polémica que incluso algunos cuando llegan a esta sección la saltean. Dice, bueno, del 8 pasamos al 12. O bueno, se terminó Romanos acá nomás. Porque hay asuntos difíciles de digerir y de entender, como pueden ser la soberanía de Dios o el problema aparente que existe entre el Evangelio e Israel. Y tristemente es una sección víctima de muchos abusos y de malas interpretaciones. Y también se usa como excusa para que las personas por ahí discutan, tristemente. En esta sección el foco se pone en Israel. En Israel. Al leerla, usted puede leer en su casa tranquilo, de 9 al 11, va a ver que el foco está ahí, en Israel. Es el tema principal de estos 3 capítulos que van a venir. Y todos los temas o ideas, hay otros temas muy interesantes, pero siempre conectados con Israel. También es interesante apreciar el cambio brusco en el flujo de pensamiento que hay del capítulo 8 al 9. O sea, el 8 termina de una forma impresionante, hermosa, ¿no? Como decimos nosotros, bien arriba. Termina hablando de que nada ni nadie nos puede separar de Dios, al creyente, ¿no? Porque Dios entregó a Cristo por nuestra salvación. ¿Qué va a hacer desistir a Dios después de eso? También porque Dios es el que justifica. ¿Quién le va a llevar la contraria a Dios? También nos dice que Cristo intercede por nosotros delante del Padre. Y como si ya todo esto fuera poco, Dios nos dice que Dios nos ama con un amor tan profundo que nada nos va a separar de Él. Y ahora sí, de forma abrupta en esta introducción que acabo de leer, es como que una nota muy baja, muy triste, ¿no? Él está re mal, Pablo, dice. Está en profundo dolor. Y Pablo cuenta, ¿no?, que el estado espiritual de la nación de Israel le produce mucha tristeza. Mucha tristeza. Y está bueno que hagamos el ejercicio de incorporar a nuestro vocabulario, por así decir, y a nuestro entendimiento, la diferencia entre poder distinguir entre personas individuales y la nación de Israel. Nos va a venir muy bien empezar a incorporar eso. Al final Pablo va a decir, en el capítulo 11, ¿no?, que este estado espiritual malo de Israel, aquel entonces y ahora también, va a ser usado por Dios de una forma gloriosa, impresionante. Es tan gloriosa y misteriosa, difícil para nosotros, que nos hace pensar que solo Dios lo puede hacer de la forma que lo va a hacer. Y en este punto es interesante recordar lo que aprendimos en los sermones anteriores, que los creyentes podemos estar seguros que los sufrimientos y las aflicciones del presente son usados por Dios para nuestro bien espiritual. No hay dudas de eso. Y estos sufrimientos y aflicciones son una confirmación de que estamos seguros en las manos de Dios. Dios dispone todos estos sufrimientos para formar a Cristo en nosotros. ¿Para qué? ¿Se acuerdan? Para que al final de todo Dios haga una familia de muchos hermanos, todos conformados a la imagen de Cristo, donde Cristo es el prominente, el más importante, y así es más exaltado todavía. En esta nueva parte, ¿no?, de los capítulos 9 al 11, Pablo trata una cuestión muy candente, podríamos decir, muy de moda en aquella época. Era el tema, decimos acá, Vox Populi, todo el mundo hablaba de eso. Y era un tema que se prestaba para la discusión, y la discusión más fuerte principalmente se daba entre judíos cristianos y judíos incrédulos.
Y a tal punto se peleaban, este es uno de los puntos donde se recontra peleaban, que el emperador Claudio, el emperador romano, sacó un decreto para echar a todos los judíos de Roma, tanto cristianos como no cristianos. Basta, dijo, y los expulsó a todos. Es un evento famoso en la historia humana, usted puede ver en los libros de historia, lo va a ver, pero la Biblia lo registra también. Fíjense ahí en Hechos 18:1. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. ¿Ven? Por este punto se recontrapeleaban hasta este extremo. Y este es el punto, el tema de discusión. El problema aparente que existe entre el Evangelio e Israel. Este es el tema. Y era un tema del cual Pablo no le iba a escapar de explicar. Si ustedes se acuerdan, lo dijimos hace un tiempo y el pastor Sergio también lo dice, que Pablo escribe esta carta a los romanos como una especie de currículum, de carta de presentación. Pablo les manda, no los conocía personalmente a los romanos, y les manda esta carta para que ellos lo conozcan a través de lo que él creía y le den su apoyo para las misiones evangelísticas que él tenía planeadas para España. También, por causa de esto, ¿no? También les escribe para unirlos a ellos con la sana doctrina, porque son iglesia de Cristo, pero también necesitaba el apoyo de ellos. Fíjense ahí en Romanos 15:24, dice esto. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. ¿Sí? Y era un tema por lo cual también la iglesia estaba tropezando, entonces él escribe al respecto. Y los hermanos de la iglesia de Roma estaban súper familiarizados con este tema, el problema aparente que existe entre el Evangelio e Israel. Y Pablo les escribe sobre esto, no solo porque fuera un tema que estuviera de moda, ¿sí?, sino porque él lo consideraba clave para no deslegitimar el Evangelio, la palabra y el carácter de Dios. Entonces es muy, muy interesante. El problema aparente que mencioné es el siguiente, ¿no? Si según Romanos 1:16, el Evangelio es para el judío primeramente. ¿Por qué? En aquel entonces y actualmente también, ¿no? ¿Por qué Israel como nación todavía no respondió positivamente al Evangelio? Si no es que es para el judío primeramente, ¿por qué Israel rechaza esto? Es genuina la pregunta, ¿no? Esto pareciera implicar que en el Evangelio no hay lugar para Israel. Israel fue desheredada, fue desechada, abandonada por Dios. Dios abandonó a Israel como nación. Y si esto es así, si esto realmente fuera así, Dios y su palabra son inconstantes. Porque ¿qué pasó con todas las promesas que Dios les hizo puntualmente a Israel? Y todo el trato especial que Dios tuvo con Israel. ¿Qué pasó con todo eso? Y Pablo dice, no, eso está. Y lo dice ahí, ¿no?, en el versículo 29 del capítulo 11. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero bueno, esta gente decía, mirá, Pablo, ¿no?, los que estaban en contra. Miren, judíos cristianos, Dios y su palabra no pueden ser inconsistentes. Dios es fiel a sus promesas. Entonces, ¿qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que está fallando acá? El Evangelio. El Evangelio, si parece implicar que Israel está desheredada, desechada, entonces el Evangelio no puede ser. Y Pablo va a explicar que no es así en esta discusión. Va a explicar muy minuciosamente en estos 3 capítulos, así como con un bisturí, que si bien es cierto que Israel como nación todavía no respondió positivamente al Evangelio, esto no significa que haya sido desheredada.
El punto es que Israel como nación no va a permanecer siempre así. Dios va a tener un trato especial con Israel como nación a través de su remanente. Usted lee el antiguo pacto, remanente, continuamente. Y este remanente en el futuro va a responder positivamente al Evangelio. Pablo les asegura a los romanos que es inconcebible que Dios pueda llegar a rechazar o olvidar a la nación de Israel. Y cita Isaías 59, 20 al 21, Isaías 27, versículo 9. Usted tiene ahí lo tipié mal, perdón, es versículo 9. Y estos versículos los cita en Romanos 11, 25. Miren Romanos 11, 25. Él cita a Isaías directamente, el profeta Isaías. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es un misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Es una promesa. Dios va a preservar para sí un remanente de la nación de Israel. Y usted va a leer la Biblia y va a ver que el rechazo que Israel tiene para con Dios es temporal. Va a llegar a esa conclusión. Es temporal y parcial, porque el remanente vendrá al Señor en el futuro. El remanente de la nación de Israel. Pablo explica que Israel no fue desheredada, que todas las promesas hechas a Israel se van a cumplir y que esto es lo hermoso, al mismo tiempo no choca con el Evangelio ni con la iglesia. Acá está el punto. No choca. Pablo le dice, israelitas, pueden ser salvos ustedes individualmente conociendo a Cristo. Y también en el futuro Dios va a redimir a la nación de Israel también a través del Evangelio. No hay problema. Este es un problema aparente, pero no es tal. No es tal. Dice, quédense tranquilos. Dios va a cumplir todo lo que prometió, todo. No va a faltar nada. Ni tampoco va a reemplazar una cosa por otra. ¿Sí? Dios no cambia las cosas. No es que prometió algo y bueno, después no me cumple ese algo, pero me da algo mejor. No. Dios cumple ese algo y también me da algo mejor. Así es como se maneja el Señor. Él no miente. Él no puede cambiar. Su palabra no cambia y Él tampoco. Miren ahí Hechos 11:11. No, perdón, Romanos. Usted dice Hechos, pero es Romanos. Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Cuánto más? Y acá cabe una aclaración muy importante. Dios nunca prometió que salvaría a cada israelita por el solo hecho de ser israelita, por el solo hecho de descender físicamente de Abraham. Dios nunca prometió eso. Nadie se salva por la fe de otra persona. Los fieles a Dios por medio de la fe son los descendientes espirituales de Abraham. No personas incrédulas que solo tienen una descendencia racial. Esto es así. Pablo ya lo dijo varias veces en la carta. Es una bendición ser judío, en muchos sentidos, dijo Pablo. Pero ninguna de estas bendiciones posiciona a un judío mejor en cuanto a la salvación, mejor en cuanto a la justificación. Ninguna de estas bendiciones. Y el punto es que los judíos sin Cristo sí creían esto. Ellos creían que estaban un escaloncito más arriba, ¿no? Pero no era así, no era así. El punto es también el siguiente, la pregunta que surge en toda esta polémica. Entonces, si cada judío individualmente debe recibir a Cristo a través de la fe personal, ¿qué pasa con Israel como nación? ¿Fue desheredada? ¿Fue desechada? Bueno, no.
¿No? Pablo les recuerda, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios prometió y dio su garantía divina que solo el remanente de la nación de Israel será salvo, los cuales representan la totalidad de Israel. Obviamente Dios obrará por medio del Evangelio, pero en el futuro, en la nación de Israel, a través del remanente. No a todos los israelitas individualmente. Lo dice en el versículo 27 del capítulo 9, citando al profeta Isaías. Miren, dice Pablo, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Tan solo el remanente. Y tristemente Israel pecó, se rebeló contra Dios y Dios los castigó justamente a ellos. De una forma durísima, a su nación escogida. Pero luego los redimirá. ¿Hasta acá me siguen? ¿Se escucha bien allá? ¿Sí? Buenísimo. Miren lo que dice el profeta Ezequiel. Tocante a esto, miren. Ezequiel 36, 16. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa, fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblos de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Hermoso. Pablo va a explicar más adelante que todos estos problemas y sufrimientos provocados por la incredulidad de Israel, todo esto está siendo usado, está siendo dispuesto por Dios para sus planes soberanos, para que al final resulte todo en mayor gloria, justamente como venimos viendo en los sermones anteriores, exactamente de la misma forma. Y así justamente termina el capítulo 11, fíjese usted en versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también eran en otro tiempo desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue con su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas.
A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Impresionante. Empieza triste, Romanos 9, y termina al mismo nivel que Romanos 8, allá en el capítulo 11. Hermoso. Y por esto, hermanos, estos 3 capítulos tienen que ser tratados y analizados con mucho cuidado y no venir a ellos con ideas preconcebidas. Sí, como es la ilustración de la caja. Usted cuando va a buscar algo a una caja, ¿sí?, lo mejor es ir con las manos vacías para poder buscar lo que quiero buscar en la caja. Tranquilo. Si yo voy con algo en la mano a buscar adentro de la caja, voy a poner eso adentro de la caja y ¿qué es lo primero que voy a sacar? Y lo que yo llevaba, ¿no? Entonces la idea es abstraernos lo más posible de ideas preconcebidas e ir a buscar de esta forma. Pablo quiere decirle a los judíos, sin Cristo, les está hablando y les dice, no pongan su confianza individualmente en ser la nación elegida por Dios. Eso los va a defraudar. Sino que la tienen que poner en Cristo. Y también les dice a estos judíos sin Cristo, a los judíos cristianos y a los gentiles, dice, quédense tranquilos, Dios no ha desheredado a Israel con el Evangelio. No fue lo que pasó. Sino que quiere a través del Evangelio unir todas las cosas en Cristo al final de los tiempos. O sea, Pablo critica a extremistas de ambas partes para que ellos puedan reconciliarse en Cristo por medio del Evangelio. Y esto es hermoso. Se los explica a todos allá en Roma que estaban esperando esto. Y también se los dice a los gentiles cristianos, porque algunos gentiles cristianos, apoyándose en algunas ideas raras, estaban despreciando a sus hermanos de origen judío. Los estaban despreciando. Si ustedes se acuerdan, la iglesia de Roma no fue fundada por algún apóstol o alguien reconocido, sino simplemente por judíos anónimos que salieron de Pentecostés y volvieron a Roma y la fundaron. Y al principio había solamente una gran mayoría de judíos y poquito de gentiles. Después, cuando se empezaron a pelear entre judíos y Claudio sacó ese famoso decreto, ¿no?, que lo sacó de Roma, de pronto en la iglesia se quedaron gentiles nomás. Con los años la iglesia se multiplicó, creció mucho más y eran todos gentiles y eran bastantes. Años más tarde el edicto de Claudio cesa y se les permite a los judíos volver a Roma y algunos judíos deciden volver. ¿Pero qué pasó? Cuando volvieron a la iglesia que ellos habían fundado, ya no era la misma. Ahora todo había cambiado y los judíos ahora eran minoría. Y había un montón de problemas, de cultura, de formas, tradiciones, y se peleaban y los gentiles estaban, como era mayoría, estaban despreciando a sus hermanos judíos. Y justamente apoyándose en cosas que no eran ciertas, que no tenían fundamento. Y este es el punto, esto no es lo esperable en un creyente. Lo esperable en un creyente es el amor. El amor hacia sus hermanos y también el amor hacia los perdidos, como es el tema de hoy. Este es el tema. Un creyente tiene dolor profundo por los perdidos porque ama a las personas, porque Dios las ama. Un creyente que no ama a las personas no es creyente. Porque esto tiene que ser consistente con Dios. Dios ama a las personas. Dios ama a los perdidos. ¿Cómo un hijo de Él no lo va a hacer? Es incompatible. Alguien que supuestamente sabe mucho, pero uno no puede ver en él un amor práctico, conciso y claro hacia las personas, no puede llamarse a sí mismo cristiano. No puede. A veces damos tantas vueltas, ¿no? Y damos vueltas y damos. Y, hermano, hay cosas básicas de un creyente que lo identifican, que evidencian si es un creyente o no. La rectitud, el temor a Dios, seguir a Cristo a cualquier costo,
la sumisión pura unos a otros, ¿no? Y acá el amor cristiano es algo básico. No es algo radical o extremista, es básico de un creyente. Pero Isa, fíjate que hay algunos que saben un montón, ¿eh? No importa, hermano. No importa. El problema no cambia. Si no hay un amor práctico, conciso, claro, obvio, no tienen a Cristo. No son salvos porque por más que sepan un montón de cosas. La pregunta es, ¿aman a otras personas? ¿Las sirven sacrificialmente no esperando nada a cambio? ¿Están sirviendo fielmente y sometiéndose, en el sentido bíblico, ¿no?, a una iglesia, a otros creyentes en el contexto de una iglesia local? ¿Son fieles a una iglesia local? Y vas a ver que no. Y pasa el tiempo y es lo mismo, es igual y no cambia. Porque no pueden hacerlo, porque no es algo que les salga. Pero saben un montón. Por más cosas que sepan, por más que sepan de algún tema principal o de algún tema secundario, como puede ser escatología, etcétera, no interesa. Y para peor, a veces usan estos temas secundarios como excusa para no tener que ser fiel a una iglesia local y no someterse unos a otros. No, ahí, en este detallecito no piensan como yo, listo. Y uno los ve que van, vienen. Y están obsesionados con estos temas secundarios. Pero lo triste es que hacen agua en cosas básicas de creyentes. Mucha agua. Y están como anestesiados, sosegados. Y algunos, todavía peor, llegan al punto de armarse su propio grupo, ¿no? Como no quedan en ningún lugar, no les gusta ningún lugar. Se arman su propio grupo, ¿sí?, donde estas doctrinas que son secundarias realmente o terciarias, ellos las convierten en esenciales. Y obviamente para poder pertenecer a ese grupo, tenés que estar de acuerdo con todo, si no, chao. Y esta forma de manejarse, hermanos, es ajena a la Biblia, es ajena al Espíritu Santo y a las Escrituras. Y lo triste es que ellos se manejan con esta premisa. Cristo y los medios de gracia que Él mismo dio no son suficientes para una vida cristiana plena. Quizás no lo digan abiertamente, pero esto es lo que transmiten. Cristo y los medios de gracia no son suficientes para una vida cristiana plena. Necesitas algo más. Y ese algo más, ¿quién te lo da? Obviamente el que está en ese grupo, ¿no? Yo te lo doy. Entonces ponete debajo de mí, haceme caso y vas a estar bien. Y al fin vas a poder vivir en plenitud, como una especie de iluminados. Y en la Biblia, tristemente, hermanos, se puede ver que las iglesias locales primitivas lucharon mucho con este tipo de cosas. Muchísimo. Por citar ejemplos, ¿no?, los judaizantes, los gnósticos, ¿sí?, una especie de iluminados, y siempre se manejaron así los falsos hermanos. Fue en aquel entonces y lo es hasta el día de hoy. No es algo nuevo. Grupos perdidos que también los lideran personas que están perdidas. Y como dice la Biblia, aunque tienen apariencia de piedad, niegan su eficacia. Aún en las cosas más básicas de creyentes. Son personas que leen los capítulos que hoy nos toca empezar a predicar y solo ven sus temas secundarios, no ven otra cosa. Hermanos, aquí claramente el flujo, acá es importante esto, el flujo y la estructura de este texto apuntan a otra cosa, no a estos temas secundarios. El Espíritu Santo inspiró a Pablo a que explique que un genuino creyente experimenta profundo dolor por los perdidos. Las posturas pueden ser distintas, podemos pensar de una forma, podemos pensar de otra, pero el tema central es este. Un creyente experimenta profundo dolor por los perdidos porque Dios lo vive de esa forma. Y todos en la iglesia deberíamos poner muchísima atención en esto como tema principal.
Y esto también es hermoso e interesante. También tenemos que amar a estos perdidos que mencioné anteriormente. También tenemos que amarlos. También los tenemos que amar. Dios también nos llama a amarles y a sentir dolor profundo por su estado espiritual, como Pablo sentía por los de su nación de Israel que estaban perdidos. Tenemos que tener compasión por todos y por ellos también. No solamente a los perdidos que a mí me gustan, ¿no? Perdido me cae bien, sí. Estos son medio de hacer lío, de ir para acá, para allá. Estos no. No podemos. Yo sé que cuesta porque uno ve cómo se manejan, por ahí la soberbia, la división que generan, que no se afirman, que no dan fruto. Por esto, hermanos, por este motivo, solo un creyente verdadero puede amarlos a ellos también, como a todos. Es un fruto que viene del Señor. Es un fruto de alguien que nació de nuevo, que entiende que no puede hacer diferencia. Dios nos llama a amarlos, a no despreciarles, a no ser diferentes, a no decir, bueno, que se arregle. No. Señor, tenga misericordia y nos ayude. Amarlos en formas sabias, estrategias según el contexto, ¿sí? A veces no habrá muchas palabras que se puedan decir, solo quedará orar, que es algo hermoso, importante. Y otras veces sí podremos decir algo, pero siempre orando por ellos. Nunca dejar de amarlas genuinamente. Nunca, no podemos. Nuestro dolor por su estado espiritual no puede apagarse. Y Dios es a lo que nos llama con el texto de hoy. Dios nos llama a vivir en su gracia porque para esto necesitamos su amor. Entonces este es el tema. El creyente experimenta profundo dolor por los perdidos. Y el texto nos va a dar 3 características de cómo es este dolor. La primera de ellas es que este dolor es genuino, no es algo fabricado o hipócrita. Este dolor también es sacrificial, nos lleva a la acción, no solamente que se queda en palabras y listo. Y este dolor profundo por los perdidos también es consistente con Dios. Está de acuerdo con Dios. Dios se duele por los perdidos, entonces sus hijos se duelen por los perdidos. Así es. Entonces vamos a ir al primero de ellos. Este dolor profundo que el creyente experimenta por los perdidos es genuino, es honesto, es verdadero. Y el punto es que después de leer los primeros 8 capítulos, cualquier persona que no conoce a Cristo se va a sentir súper mal. La verdad que si no conoces a Cristo y lo lees y estás confiando en tus obras, en tu religión, te sentís mal. Cualquier incrédulo se sentiría mal, pero sobre todo un judío incrédulo. Ellos súper mal. Pablo les dejó bien en claro que su herencia judía, ¿sí?, sus tradiciones, sus ceremonias, su ritualismo, que si bien no eran malos en sí mismos, no los posicionaba mejor delante de Dios para la salvación, para la justificación. No. Y peor, en el caso de ellos, sí estaban poniendo su confianza en esas cosas para ser salvos. Y al mismo tiempo rechazaban a Cristo. Entonces cualquier judío iba a sospechar de Pablo, ¿no? No podían tomar algo que viniera de él como algo genuino. También porque lo consideraban su enemigo, ¿no? Pablo era para el judaísmo considerado como el traidor de traidores, el Judas del judaísmo. Entonces, estaba muy difícil la situación. Hasta el día de hoy usted sabe que en el judaísmo ortodoxo, el cristianismo es considerado como algo antisemita. Entonces Pablo primero tenía que comunicarles, ¿no?, que él los amaba realmente, que tenía un interés genuino por ellos, para que al menos algún judío incrédulo estuviera dispuesto a escucharlo. ¿Qué es lo que él tenía para decir? O sea, Pablo les estaba predicando el Evangelio para protegerlos y rescatarlos, no para humillarlos, despreciarlos o destruirlos.
Así debe ser con los creyentes. Pablo primero les estaba mostrando su corazón antes de mostrarles su teología. Y la pregunta es, ¿desea usted tener un impacto significativo en aquellos que está ministrando, en aquellos que está sirviendo por medio del evangelismo y el discipulado? Bueno, primero, ellos tienen que saber que vos les amás, sentir que vos realmente les amás. Si no, es muy difícil, casi imposible tener un efecto significativo en ellos. Este es el punto. Esto de dar teología fría, ¿no? Sin un compromiso, sin una entrega fiel, no agrada a Dios. Ni tampoco es posible que vaya a dar alguna especie de fruto duradero en el tiempo. Esta es una primera aplicación, ¿no? Interesante para reflexionar. O sea, los atajos, las soluciones express, las cosas sin realmente una entrega, no funcionan con las personas, ni tampoco agrada a Dios. Entonces, Pablo va a llamar a 3 testigos, ¿no? Para mostrarle su honestidad, lo genuino que él era. Va a llamar a 3 testigos, a 2 personas de la Trinidad y a su conciencia. Llama a Cristo, a su conciencia, juntamente con el Espíritu Santo. Y es interesante que para llamarlos hace un doble énfasis. Dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y este es el primero que llama. Llama a Cristo, su Señor y Salvador. Pablo siempre llama a Cristo, usted va a leer en la Biblia, para darle más seriedad, más solemnidad a lo que va a decir, cuando va a decir algo muy importante. Usted puede ver ahí en su casa, luego, 2 de Timoteo capítulo 4, 2 de Corintios 1, 23, 11, 23. Pablo ha hecho esto en otras oportunidades. Llama a Cristo. Un comentarista escribió sobre esto. Para Pablo hay una santidad tal en Cristo que cuando siente su presencia en la atmósfera pura y luminosa que la caracteriza, ninguna mentira es posible y ni siquiera la más mínima exageración. O sea, Pablo no quería salir del paso, ¿no? Y dar una buena impresión, pero con hipocresía en el fondo. No quería hacer eso. No quería, como decimos nosotros, endulzarle la oreja a los judíos incrédulos y ya está. No, él no iba a decir cosas fingidas. Lo que él dice es la expresión exacta de lo que había en su interior, porque él es genuino, él es honesto. Y en segundo lugar, usted lee ahí en el versículo 1, él llama a su conciencia juntamente con el Espíritu Santo. Ahí dice, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. La traducción más apropiada es, y mi conciencia da testimonio juntamente con el Espíritu Santo. No es simplemente la conciencia de Pablo y ya, como si su conciencia sola fuera digna de confianza. No, él llama también al Espíritu Santo para que purifique su conciencia y puedas testiguar con él, para poder expresarse con sinceridad. Y uno acá ya podría preguntarse, bueno, ¿no? Tanto énfasis, tanto esto digo en Cristo, no miento, tanto que llamo a Cristo, mi conciencia con el Espíritu Santo, ¿por qué? Es como medio exagerado, ¿no? Suena, es cierto, suena como exagerado. El punto es que las 2 cosas que va a decir a continuación en el versículo 2 y en el versículo 3 son difíciles de creer. Son muy impresionantes lo que va a decir Pablo. Esas 2 cosas también suenan como muy tremendistas. Y también podrían sonar exageradas. Entonces por eso Pablo hace este llamado solemne con los 2 miembros de la Trinidad. La primera de estas cosas difíciles de creer para Pablo de parte de los judíos es esta. Él dice en el versículo 2, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, refiriéndose ¿no? a la incredulidad de ellos, a su estado espiritual. Recordemos que Pablo era el apóstol, el título que le han dado, ¿no? El apóstol a los gentiles. Pero también fue comisionado por Cristo. Cristo le dio la misión a él de predicarle a los hijos de Israel también. Fíjese usted ahí en Hechos 9:15,
el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Ven? O sea, no era opción para Pablo quedarse sin la oportunidad de predicarle a los de Israel. Ellos estaban perdidos. Y él tenía gran tristeza y continuo dolor en su corazón porque los de Israel se negaban a creer, rechazaban a Cristo. Este es el mismo tipo de dolor que Samuel tuvo por Saúl. Usted se acuerda, ¿no? Allá en 1 Samuel 15:35. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Este dolor por los perdidos. Impresionante. También el Salmo 119, verso 136, dice algo parecido. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Y la misma experiencia tuvo Jeremías, el que se le conoce como el profeta llorón. En el buen sentido, ¿no? Jeremías 9:1 dice, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas para que llore de día y de noche los muertos de la hija de mi pueblo. Fíjense en el capítulo 13, más adelante, versículo 15. Escuchad y oíd, le dice Jeremías a Israel. No os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en monte de oscuridad y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. O sea, de forma genuina, hermano, el rechazo de Israel a Cristo era un peso enorme en el corazón de Pablo. Era un peso impresionante. Para esto llama a estos miembros de la Trinidad para que lo ayuden a atestiguar. Y este punto también es interesante. Pablo sabía que si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por la intervención divina en su vida, él estaría igual de perdido que ellos. Y aparte era un perseguidor enfurecido de la iglesia, ¿no? Esta iglesia, este evangelio que nos viene a desheredar. Pablo los perseguía hasta que Cristo los salvó, milagrosamente como salva a todos los creyentes. Había humildad en Pablo, porque él sabía que la única diferencia entre él y ellos era el Señor, la gracia de Dios. Y es triste, hermanos, que hoy en día en algunos círculos cristianos se manejan unos niveles de desprecio, de indiferencia, de orgullo espiritual en la práctica, ¿no? Como que ahora nosotros sabemos y ustedes, nada que ver. Así no es el Espíritu del Señor. Un verdadero creyente, en cambio, hermano, experimenta dolor profundo y genuino por los perdidos. Así es. Y es hermoso, usted sabe, ¿no? Rodearse de creyentes que son compasivos de verdad. Que ellos viven lo que es la compasión de Cristo. Es interesante reflexionar si uno es uno de ellos o no, o si es orgulloso o indiferente con los perdidos. Podríamos preguntarnos y reflexionar, cada uno de nosotros mirando en nuestro interior, ¿hay un peso genuino en mí por los perdidos? ¿Por todos los perdidos? ¿O nomás lo que a mí me caen bien? ¿Podría llamar a Dios de testigo y que Él diga lo mismo que yo? Estoy dispuesto y disponible, porque a veces estamos dispuestos pero no disponibles. ¿Estaría dispuesto y disponible a renunciar a mis gustos, mis comodidades, mis formas,
mi cultura, incluso hasta mis derechos legítimos para ganar a otros, aunque sea uno. ¿Y a mis enemigos? Los judíos eran enemigos de Pablo. Y las personas éramos enemigas de Cristo. Y eso no detuvo ni a Pablo ni a Cristo, sino que el peso genuino en su corazón estuvo. Porque Cristo nos amó, nos ama. Amén. ¿Cómo estoy viviendo hoy? Si detecto que algo no está bien en mí, porque no hay un dolor genuino por la gente que se pierde, la pregunta es, ¿qué pasos prácticos podría hacer ahora? ¿Qué podría hacer en el corto plazo para que esto cambie de verdad? O el tema es yo. No, son los demás. Mientras escribía este sermón durante la semana se me ocurrió un paso práctico, seguramente a usted se les está ocurriendo varios. Un buen paso práctico podría ser, ¿hay alguien que me ha lastimado mucho y tengo miedo que si le vuelvo a dar una oportunidad me vuelva a lastimar? Porque es muy probable, porque ya lo hizo. Cristo lo vale. ¿Estaría dispuesto a sacrificarme con tal de que mi acto de amor sirva para que esa persona conozca al Señor, aunque sea mi enemiga? Del 1 al 10, ¿cuán dispuesto estoy a sacrificar? La segunda verdad está muy relacionada con esta de que el dolor que el creyente siente por los perdidos es genuino. Bueno, ahora vamos a ver que ese dolor también es sacrificial, pasa a la acción, no es algo de boca para afuera nomás. Como dije antes, tanto énfasis, tantos testigos, bueno, sí, hace falta porque Pablo dijo algo difícil de creer. Dijo que él tenía un dolor profundo por la nación de Israel, por su estado espiritual, que eran enemigos de Pablo. Ahora va a decir otra cosa que es mucho más difícil de creer, todavía más. Y es difícil de creer y también quizás de comprender para nosotros en el día de hoy. Entonces por eso necesita explicación. Lo dice ahí en el versículo 3. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Muy interesante esta parte. ¿Qué querrá decir, no? En primer lugar podemos decir que Pablo sabía que era totalmente imposible rechazar su salvación y volver a ser anatema, condenado al infierno, es lo que significa en este contexto. Y por ende no quedar separado de Cristo. Era imposible. Pablo sabía que era imposible. La salvación es el regalo más preciado del creyente, no como un fin en sí mismo, sino porque la salvación nos libera del pecado, de su poder, de su condena, y nos pone al fin en una relación viva con Dios y eterna. La idea del original del texto sería una especie de, como lo voy a mencionar a continuación. Pablo escribió como, si pudiera ser posible, pediría en oración. Esta es la idea de las palabras en griego. Esta es la traducción más apropiada para el desear. Si pudiera ser posible, pediría en oración. Además, hermanos, sepamos que el supuesto sacrificio o intercambio de Pablo no podía salvar a nadie. O sea, Pablo no es mediador de los pecadores. Él es un pecador más. Él no podía salvar a nadie. Él no podía ser mediador de nadie. ¿Sí? Su entrega no hubiera salvado a nadie tampoco. Cristo es el mediador, no Pablo ni nosotros. Y también estaría yendo en contra de los otros 8 capítulos anteriores que escribió, si estuviera poniendo una locura. ¿Sí? Entonces acá está el punto, acá está el quid de la cuestión. Pablo no está hablando acá en un sentido teológico, sino en un sentido emocional. En un sentido emocional. Él quiere expresar
Su amor lo que haría por ellos, ¿sí? No se preocupe. Su amor por ellos, y escribe en un sentido emocional. Y al escribir en un sentido emocional lo hace también en una forma de hipérbole. ¿Se acuerdan lo que era una hipérbole? Sergio ya nos explicó muchas veces. Es como una exageración. ¿Sí? Es una licencia que podemos tomar tranquilamente a la hora de escribir o a la hora de hablar. Es como cuando el novio le dice a la novia: ay, te amo tanto que te bajaría la luna. ¿Sí? Es parecido. O sea, él siente un sentimiento tan profundo que ya no sabe cómo expresarlo, entonces dice una exageración. Todos sabemos, ¿no? Está todo bien, o sea, ella sabe, él sabe que no le puede bajar la luna. Si se la bajara, ¿qué hace con la luna, no? También. Pero se lo dice de esa forma para expresar algo que ya no encuentra cómo expresárselo. Y la forma que encuentra es esta, ¿no? Con una hipérbole. Esta es la idea. Y justamente, hermanos, esta expresión de la pasión del Pablo, de su sacrificio personal por ellos, de su disposición a eso, solo puede salir de un corazón que nació de nuevo. Solamente puede salir de un creyente. Porque para el hombre natural es imposible amar a sus enemigos. Es imposible. No olvidemos, a Pablo la mayoría de los judíos incrédulos lo odiaba a muerte. Era el Judas del judaísmo, el traidor de traidores. Su pasión por ellos, su dolor por ellos, era algo realmente difícil de creer. Por eso llama a Cristo y al Espíritu Santo como testigos. Pablo realmente amaba a los perdidos. Los amaba. Y aún amaba a aquellos que le hacían la contra y lo recontra maltrataban. Usted sabe, ¿no? En Hechos, en un momento los judíos le empiezan a tirar piedra y le dejan de tirar piedra porque piensan, ya está, lo matamos, ¿listo? Solo por eso. Pablo les amaba. Y acá está el punto. Justamente el amor de Pablo por los perdidos lo hacía un instrumento impresionante en las manos de Dios. Su amor por los perdidos lo hacía un instrumento impresionante en las manos del Señor. Terrible. Para reflejar esto podemos leer una porción ahí en Hechos, ¿no? Para contar esta pasión sacrificial de Pablo por los perdidos. Pablo lo vivió en carne propia todo el tiempo, ahí donde estaba, que cuenta que estaba, y a donde iba a ir, a la boca del lobo. Él iba a ir a Jerusalén para testificarle justamente a aquellos que lo odiaban, que lo despreciaban. Mire usted en Hechos 20, versículo 17. Pablo está en Mileto y llama a los pastores de Éfeso para que lo vengan a ver. Y él les va a decir algo. Enviando pues de Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mire usted, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo sabía que iba a morir.
Después les dice que tengan cuidado de los falsos maestros, un montón de cosas preciosas, usted lea luego en su casa, de que se cuide. Y en el versículo 36 dice, cuando termina de hablarles, ¿no? Dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaba, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que nunca más verían su rostro. Y le acompañaban al barco ahí para despedirse. Esto nos tiene que hacer reflexionar. Hay personas que hablan de algunos temas secundarios, ¿no? Por ejemplo, en los capítulos 9 al 11 de Romanos, de esta sección, con una frialdad, con un desprecio, con una arrogancia que escandaliza. Se habla de la soberanía de Dios, de la elección soberana de Dios, de escatología, pero sin la mínima consideración de amor, de sacrificio, de compasión. Y acá está el punto, hermanos. No olvidemos cómo el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir esta parte. ¿Cómo lo inspiró? Él está en profundo y constante dolor. Él está dispuesto a sacrificarse por los perdidos. Así escribió estos 3 capítulos. Él. Y así debe vivirse la vida cristiana. El dolor profundo que un creyente experimenta por lo que se pierden es sacrificial. Nos lleva a la acción. Entonces, no se trata de saber un montón de cosas como un fin en sí mismo. Eso es cartón pintado. Es cartón pintado. Es importante saber la palabra de Dios, pero por sobre todas las cosas lo más importante es cómo vivimos. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivimos en relación al amor y al sacrificio hacia los demás? No se trata de yo primero, yo segundo, mis problemas, mis sueños, mis metas, mi vida. No. Se trata de a quién puedo servir, a quién puedo amar, por quién me puedo sacrificar. ¿Por quién me puedo sacrificar? Bueno, yo amo a Dios. ¿No? Es fácil decir eso. Y ya. Queda como en la nebulosa, ¿no? Y inchequeable, ¿no? Podríamos decir. Como dicen hoy los chicos. Inchequeable. Si amás a Dios, se va a reflejar en que amás sacrificialmente a otros. Si no, no amás a Dios realmente, no sos un creyente. No hay vueltas ahí, no hay vueltas. Esto nos hace recordar también cuando Moisés, ¿se acuerdan cuando el pueblo de Israel pecó maliciosamente contra Dios, fabricando los becerros de oro? ¿Se acuerdan? Dios dijo, basta, los voy a exterminar. Y tenía razón. Dios está actuando con justicia. Para que usted se dé una idea, la traición que Israel hizo con Dios en ese momento era como si un esposo hubiera engañado en la misma luna de miel a su cónyuge. Hacía poquitos días el pueblo de Israel había celebrado un pacto con Dios donde había jurado fidelidad y poquitos días después ya había fabricado los becerros de oro. Impresionante. Y Moisés confronta al pueblo, lo confronta, les habla de su ingratitud, les habla de su desobediencia, pero al mismo tiempo va y ora a Dios y habla con el Señor. Y miren lo que dice, Éxodo 32:31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. La misma pasión sacrificial.
Hermanos, únicamente el amor de Cristo en aquellos que le pertenecen puede producir este tipo de amor sacrificial. Únicamente esta disposición. ¿Por qué? Como dice Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El evangelismo y discipulado van a tener poco efecto si hay poco amor sacrificial por los perdidos. ¿Por qué? Porque el dolor profundo que experimenta un creyente por los perdidos es sacrificial. Es sacrificial. Claramente, hablar de un sacrificio tan profundo, ¿en quién nos hace pensar? En Cristo. En Cristo. Y esto lo ilustra de forma hermosa. Dios amó tanto a los perdidos que envió a su Hijo como sacrificio para lograr la salvación de los perdidos. Y a su vez Cristo aceptó sacrificialmente esta misión y la cumplió hasta el fin, negándose una y otra vez. Cristo recibió toda la ira de Dios que merecían los perdidos. Fue sepultado y resucitó al tercer día por los perdidos. Si hoy estás en Cristo y crees en esto, lo crees de verdad, Dios te promete perdón y vida eterna. Pero hay que confiar de verdad y seguir a Cristo, cueste lo que cueste. Vamos a ir a la última verdad de hoy. Este dolor profundo que un creyente genuino experimenta por los perdidos, dijimos, no, es honesto, es genuino, es sacrificial, pero por sobre todas las cosas es consistente con Dios. Por sobre todas las cosas, y este es un punto importante, es consistente con Dios, con el Señor. Pablo va a contar acá que el dolor profundo que él siente por los perdidos, además de ser genuino y sacrificial, es también porque Dios tiene una conexión especial con Israel. No es porque solo son sus compatriotas y ya está, sino porque Dios los ama y tiene una conexión especial con ellos. Son la nación escogida por Dios. Dios ama a la nación de Israel y tenemos que entender que en esta discusión que hay entre el problema aparente entre Israel y el Evangelio, está en juego justamente el Evangelio, la palabra de Dios y el carácter de Dios. Dios no desheredó ni abandonó a Israel. Dios no cambia. Él no miente. Él no cambia una promesa por otra. ¿Sí? No es que Dios les prometió algo y después le dijo, bueno, eso no te lo doy, pero te doy algo mejor. Dios no se maneja así. Dios le dice, te doy eso que te prometí y además te doy algo mejor. ¿Sí? Dios no cambia, Él es fiel a sus promesas y Él tiene un amor especial por la nación de Israel. La Biblia enseña esto de una forma clara, ¿no? La relación especial de Dios con Israel, a eso me refiero. Es interesante notar que en estos versículos Pablo se refiere a la nación de Israel ya no más como los judíos, sino como israelitas. Es un cambio notable en el flujo. Hasta el capítulo 8 vino hablando de judíos, y acá, por al menos en los versículos que vamos a ver hoy, habla de israelitas. Judíos se les empezó a decir a los israelitas cuando salieron del cautiverio babilónico. Usted sabe que Nabucodonosor, el emperador de Babilonia, llevó cautivo al reino del sur, pues ya estaban divididos, y el reino del sur era Judá. Por eso, Judá, judíos, de ahí viene la historia. Pero Pablo, a propósito, en esta parte se refiere a ellos como israelitas, para hablar justamente del trato de Dios con Israel completo. Y haciendo pie en esto, ¿sí?, de esto de israelitas, va a mencionar 8 características especiales sobre Israel, que son notables.
Y va a decir 3 veces de los cuales, después va a volver a decir quiénes, que es la misma palabra, de los cuales, y al final va a decir de los cuales. Y va a decir 8 características. La primera de ellas, en primer lugar, los israelitas son aquellos de los cuales son la adopción. ¿Qué es esto? La nación de Israel como nación es la única que tuvo el privilegio de haber sido adoptada por Dios, como nación. Otra vez, hago énfasis ahí. La única nación, no hay otra que Dios los haya adoptado. Mire usted, Éxodo 4:22. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Ven? Oseas 11:1 dice, cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cabe volver a aclarar, ya se enseñó al principio, pero la salvación siempre ha sido individual. Nadie se salva por la fe de otra persona. Pablo justamente lo aclara esto en el versículo 6 del capítulo 9 de Romanos. No todos los que descienden de Israel son israelitas. El punto, el gran punto, y acá está la clave, es que el Antiguo Testamento no se refiere a Dios como Padre de cada israelita como individuo, sino como Padre de la nación de Israel. Este es uno de los motivos cuando Jesús viene y dice, Dios es mi Padre, individualmente, se lo querían comer crudo, la clase religiosa. Primero porque se hacía igual a Dios, pero también porque era incompatible de que individualmente alguien se esté hablando de esta forma. El Antiguo Testamento siempre se refirió a Dios como el Padre de la nación completa de Israel. ¿Sí? Recién el Nuevo Testamento habla de que Dios es el Padre de los individuos, de los creyentes, uno por uno. Bueno, tristemente Israel despreció este privilegio de ser la única nación adoptada por Dios. Y por este motivo Dios los castigó de forma severa. Usted sabe, así dice la Biblia. Dios se lo había prometido, ¿no? En el pacto mosaico, en esa ratificación, al final de Deuteronomio 29, va a estar todo bien, siempre y cuando ustedes cumplan. Si no cumplen, estas son las maldiciones que les van a venir. Y así fue. Así fue. En segundo lugar, estos israelitas son aquellos de los cuales son la gloria, dice nuestro texto, la gloria. Dios manifestó su gloria a Shekinah, ¿sí? Que es su presencia manifiesta solo a la nación de Israel. Dios habitó en medio de la nación de Israel, ustedes se acuerdan, en la nube de día y en la columna de fuego en la noche. ¿Se acuerdan? En el desierto. Solo a ellos les pasó esto. También solo a ellos se les manifestó en la forma en que lo hizo en el monte Sinaí, en ese monte humeante, ¿no? Donde la gente no soportaba la santidad de Dios, su voz como trueno. Usted puede leer en su casa ahí en Éxodo 24. Y también solo en ellos Dios se manifestó como lo hizo en el tabernáculo de reunión. La manifestación de Dios en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, fue algo único, irrepetible para las naciones. Fue algo sublime para ellos. En tercer lugar, los israelitas, dice nuestro texto, son aquellos de los cuales son el pacto. El pacto, con sus varias ratificaciones. El primero de ellos, ustedes recuerdan, que Dios se lo hizo a Abraham. Abraham es el padre físico de todos los israelitas y al mismo tiempo es el padre espiritual de todos los creyentes. Ahí lo dice Romanos 4:11, ¿no? Luego Israel con Moisés recibió el pacto de la ley del monte Sinaí. Ahí en Éxodo 19 al 31 y después Deuteronomio 29:30. Entonces, pacto abrahámico, pacto mosaico y el pacto de David, el pacto davídico.
Ahí Israel recibe este pacto y el reino eterno, donde siempre Dios le promete que iba a haber un rey que se sentara en el trono de David. Y justamente a través de esto vendría del mismo Israel el pacto supremo de salvación de Dios a través de su Hijo. Ninguna nación recibió esto, solo Israel. Sí, por eso Pablo lo menciona acá. En cuarto lugar, los israelitas son aquellos de los cuales, dice el texto, son la promulgación de la ley. Israel tuvo el privilegio, el honor de recibir esto a través de Moisés. No solo recibió los 10 mandamientos, ¿sí?, lo que conocemos como el Decálogo, sino un montón de principios para vivir honrando a Dios y para ser bendecidos. Dios le mostró a Israel de esta forma el camino de la bendición, la prosperidad, no solamente en un sentido moral o espiritual, sino también material. Pero obviamente desobedecer la ley equivalía a caer bajo la maldición de la ley. Así dice Deuteronomio 27 y 28. Es una nación especial Israel. Así escribió y Moisés se lo dijo. Mire usted, Deuteronomio 4:5. Mirad, dice, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Pablo dijo esto también en Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, dice Pablo. En todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, no solamente los libros de Moisés, sino todo el Antiguo Testamento fue escrito por judíos. Esto es interesante. Nos tiene que hacer pensar. Y nosotros también sabemos hoy que también todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por judíos. Es algo para que nos detengamos a pensar, a reflexionar. En quinto lugar, los israelitas son aquellos de los cuales son el culto, dice el texto. Versículo 4 hacia el final. Sí, a través del culto en aquel entonces se rendía adoración agradable a Dios y se trataban los asuntos relacionados con el pecado. El culto se refiere a todo el sistema de ceremonias que Dios reveló a Israel por medio de Moisés. Incluía los sacrificios, las ofrendas, los lavamientos, las purificaciones y otros medios de adoración que eran administrados por los sacerdotes y por los levitas. Cuando Israel se manejó bien con el culto, con sinceridad, ¿sí?, con santidad, Dios estuvo con ellos. Éxodo 29:43 dice, allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo, Jehová su Dios. Impresionante. En sexto lugar, ¿sí?, ya quedan pocas, los israelitas son aquellos de los cuales son las promesas, dice ahí el versículo 4. Israel fue el único receptor original de las promesas de Dios de una forma única, distintiva. ¿Sí? Dios incluso tiene promesas especiales específicamente para Israel, que solo le atañen a ellos.
Pero bueno, entre todas las más importantes, Dios les prometió a Israel un Mesías que saldría del mismo Israel, junto con su reino eterno también y la vida eterna. Romanos 1:16 está en lo cierto, la salvación, el Evangelio, ¿no? Es poder de Dios para salvación, para el judío primeramente y también para el griego, es para los dos. Pero no hay dudas que Dios se lo contó a ellos en primer lugar, fue Israel. Y Pedro les recordó esto a los oyentes israelitas en Pentecostés. Se los recuerda y les dice, miren, eran todos oyentes israelitas, y Pedro les dice ahí en Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor Dios llamare. Y Pablo más adelante también se lo hace a todos oyentes israelitas, allá en Hechos 13:32. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, a la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles a David. Según lo que está en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 8 en adelante. En séptimo lugar, los israelitas son de quienes son los patriarcas. Pablo le recuerda a los romanos que fue de Israel que Dios levantó a los patriarcas. Empezando por los primeros grandes, ¿se acuerda usted? Abraham, Isaac, Jacob, que encima le cambió el nombre y le puso Israel. Fue a través de estos hombres que se pusieron las bases para todas las bendiciones y promesas. Y bueno, y en octavo y último lugar, usted tiene ahí que dice noveno, está mal, es octavo. En octavo y último lugar, y de forma preciosa, esto es tremendo, hermano. Los israelitas son aquellos de los cuales, según la carne, vino Cristo. Vino Cristo a través de ellos. Israel tuvo el privilegio de dar el linaje a través del cual, según la carne, vino Cristo. O sea, Cristo no nació israelita por casualidad. No. Sino que su nacimiento como descendiente de Abraham y al mismo tiempo descendiente de David en la línea fue preordenado por Dios de forma soberana. Por eso, a propósito, Mateo incluye en la genealogía, ¿no? Pone la genealogía de José, el padre adoptivo de Jesús, y al mismo tiempo Lucas incluye la genealogía de María, la madre natural de Jesús. Es por esto. Jesús mismo se lo dijo a la mujer samaritana allá en Juan 4:22. Le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, le dijo el Señor. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. ¿Ve usted? Y para concluir de una forma gloriosa, esto es realmente muy lindo. Esto es realmente muy lindo porque el amor que Dios tiene por el amor que un creyente tiene por los perdidos, lo tiene no porque sí, sino porque es coherente con Dios, es consistente con Él. Y Pablo acá aclara, ¿no?, que este Cristo, el que viene de Israel, es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo es Dios bendito. Siempre en toda la Biblia, esta palabra bendito, eulogetos, siempre se pone antes que Dios. Siempre. Cuando se lo quiere exaltar en una alabanza, siempre esta palabra se refiere a Dios. Y es curioso que acá Pablo lo pone al revés. Siempre se pone bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Y acá Pablo lo pone al revés. Mire usted, Dios, ¿no?
según el texto que tenemos ahí, es el cual, y lo que antecede al cual es Cristo. Está claro ahí. Pablo estaba refamiliarizado con la forma correcta de escribir. No es que lo escribió mal sin querer. Es imposible que lo haya escrito mal sin querer. Él lo escribe a propósito, inspirado por el Espíritu Santo, para igualar de forma intencional a Cristo con Dios. Esta es considerada una de las joyas cristológicas más preciosas de toda la Biblia. Y Pablo le dice esto a todos ahí en Roma, a los judíos cristianos, a los gentiles y también a los judíos incrédulos. Yo los amo, es genuino, me sacrifico por ustedes, pero Cristo es Dios. Ustedes tienen todas estas bendiciones del trato especial de Dios con ustedes, pero Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y el Evangelio lo comprueba, que Dios es consistente. Pero bueno, Cristo fue la bendición suprema para Israel y ellos lo rechazaron como nación. Lo rechazaron. Y lo hacen hasta el día de hoy. ¿Se acuerda usted Juan 1:11 que dice, a lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron? Esto es trágico, una incredulidad realmente trágica que aflige el corazón de Pablo. ¿Pero por qué? Porque aflige el corazón de Dios. Porque es consistente con Dios. Y este es el punto. Acá donde tenemos que centrar toda nuestra atención. ¿Por qué? Porque el dolor que los creyentes experimentan por los perdidos es consistente con el Señor. Porque Él sufre por ellos. Él sufre por ellos, por los perdidos. Dios ama a los perdidos. Y un creyente también. ¿Por qué? Ya leímos, ¿no? Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios es compasivo y amoroso. Él no es cruel. Él no es indiferente. Y nosotros, si somos sus hijos, tiene que pasar lo mismo. Es consistente con Él. No es que, bueno, amamos a los perdidos porque, bueno, Dios es medio malo, ¿no? Y nosotros queremos rescatarlo de que Él los castigue. No es ser sensibles por el hecho de ser sensibles y ya. Y debemos justamente tener cuidado con nuestras motivaciones a la hora de hacer evangelismo y discipulado para no irnos a ningún extremo. Ni para pretender ser más buenos que Dios, porque eso es imposible. Ni tampoco irnos al otro extremo de indiferencia o de orgullo. No podemos permanecer insensibles, hermanos, ante los perdidos, porque Dios no es insensible. Dios no es así, Él no es indiferente. Este es el gran motivo. Y acá lo puse entre comillas a propósito, ¿no? Hermano, si tu indiferencia a ser discípulos, a involucrarte en la vida de otros, se mantiene en el tiempo, deberías preguntarte realmente si sos hermano, si realmente naciste de nuevo. Es imposible que Dios se duela y se sacrifique por los perdidos y que un supuesto hijo de Él no lo haga. Es imposible, es incompatible. Si esto no es así, hermanos, hay una inconsistencia seria. Pero en cambio, el dolor que el creyente siente por los perdidos es consistente con Dios. Y por más que quieras convencerte de un montón de cosas para justificar tu profesión de fe, no sirven. Usted sabe, ¿no? Las excusas que la mente humana genera, pero son vacías. Si no hay un dolor consistente con Dios, genuino, sacrificial por los perdidos, por las personas, todo lo demás es cartón pintado. Y Dios nos llama a la reflexión con esto. ¿Sos hijo de Él o no? ¿Por quiénes?
por quienes con nombre y apellido te estás sacrificando, ¿no? Y sirviendo en evangelizarles y discipularles. ¿Por quiénes? ¿Qué personas? No, ¿quiénes con nombre y apellido te estás esforzando en querer impactarles con el Evangelio y la palabra de Dios? ¿Con quiénes semanalmente te estás juntando para traerlo a Cristo? No importa que tengas muchos años en la iglesia, que escuches sermones de pastores sanos, que sepas un montón de Calvino o de las doctrinas que están de moda. Si no vivís para otros, para sacrificarte por otros de forma genuina, para servirles, para edificarlos, todo lo demás no tiene sentido. ¿Sos fiel a una iglesia local? La característica básica de un creyente es la sumisión pura unos a otros. Nos debemos unos a otros. Y servimos a Dios en el contexto de una iglesia local porque esa es la forma que Él determinó que le agrada. No, yo sirvo fuera de la iglesia local. Un tiempo está bien, pero si lo haces durante toda la vida, eso no es de Dios. La Biblia enseña que el contexto es siendo fiel a una iglesia local, es la forma que más te vas a poder comprometer con otros para servirle. Donde más vas a estrecharte íntimamente y quizás vas a sufrir, sí. Pero el problema de algunos que no quieren involucrarse con una iglesia local es porque quieren seguir haciendo su vida mientras están tranquilos que los domingos van a una iglesia. Y esto es triste. La forma de servir a otros es como el Señor ha ordenado. Hermanos, el Señor con esta porción de hoy nos está llamando a renunciar a nosotros mismos, a negarnos. Dios te llama, me llama, nos llama a servir a otros de forma sacrificial. Nos llama a renunciar quizás hasta a nuestros derechos legítimos por amor a los demás. Nos llama a imitar a Cristo, a ser consistente con Él. Quien no vino a ser servido, dice la Biblia, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Gloria a Dios por eso. Anteriormente dijimos que Pablo en el verso 3 no habla de una forma teológica, sino emocional. Dijimos, no es imposible rechazar la salvación y es imposible que Pablo pudiera ser el mediador de alguien. Nadie puede ser salvo por Pablo, por un apóstol o por un arcángel. Nadie. Pero sí, otra vez es cierto que la actitud pasional de Pablo nos hace pensar en Cristo. Y es hermoso que al final de este pasaje la Biblia nos termina diciendo que Cristo es Dios. Dios mismo. El Dios bendito. Cristo sí es Dios. Cristo sí es el mediador. Cristo sí es poderoso para salvar. Como dice la Biblia, Él es Emmanuel, Dios con nosotros, el Mesías prometido. Y Cristo, hermanos, sí fue considerado como anatema, condenado en nuestro lugar, separado de Dios por nosotros. Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sacrificio, el de Cristo, sí sirve para darte perdón y vida eterna si venís a Él con disposición y sinceridad para seguirlo cueste lo que cueste. Dios te llama a renunciar a tu vida actual para recibir la vida eterna. Si seguís a Cristo, va a costar mucho, te va a costar la vida. Pero si te negás a recibir a Cristo, vas a perder muchísimo más. Vas a perder la vida eterna y tu alma para siempre. Ruego al Señor que hoy puedas despertar, recibir a Cristo por medio de la fe. Ruego al Señor y te ruego que a vos también, ¿no? Que puedas arrepentirte de tu maldad, de tu pecado, de tu indiferencia a Dios, de querer hacer las cosas a tu manera
y rendir tu vida al Señor. Si de verdad haces esto, Él te promete con total seguridad, sin jugar a la escondida, sin hacerse el difícil, que te perdona, que te salva, que te da vida eterna y te hace al fin, por fin, su hijo, parte de su familia. El Señor te lo promete, que si vos venís a Él, Él no te va a echar fuera. Amén. Oremos. Señor, ruego por esta palabra que pueda obrar en nosotros y pueda producir en nosotros todo lo bueno que proviene de su voluntad. Que podamos como creyentes este peso por los que se pierden, este dolor profundo, de una forma genuina, sacrificial, que nos lleve a la acción y recordando que es un fruto que proviene de nuestra conexión contigo, Señor. Usted, Señor, es alguien que ama a los perdidos y se duele por ellos. Y es el fruto esperable en los que son sus hijos. Ruego por aquellos que aún no le conocen, que hoy pueda ser el día de salvación. En el nombre de Jesús, amén.